Hola, mi nombre es María Gudelo. Bienvenidos a este podcast. En esta ocasión vamos a analizar las preguntas: ¿cómo aprenden mis estudiantes? Y cómo se logra identificar los estilos y ritmos de aprendizaje de mis estudiantes. Para poder acercarme a una respuesta es necesario definir conceptos básicos como enseñanza, aprendizaje, metacognición y estilos de aprendizaje. En primer lugar, definiremos brevemente lo que es la enseñanza. Para César Roll, la enseñanza es invertir en el proceso de construcción del conocimiento mediante la planificación, regulación de situaciones de aprendizaje. La enseñanza debe tener en cuenta los procesos internos del alumno, el contexto y sus recursos pedagógicos. Por otro lado, Jerome Bruner afirmaba que enseñar es ayudar a alguien a ir más allá de la información dada. Vygotsky nos dice que la enseñanza orienta y estimula el desarrollo, induciendo al estudiante en procesos que no podría alcanzar por sí solo. Podemos definir entonces la enseñanza como un acto de guiar y acompañar para que se dé el conocimiento. La enseñanza no es solamente mostrar información a alguien, porque eso sería divulgación. La enseñanza es más bien relacionar el acto de aprender con el conocimiento. Es decir, sin el acto de aprender, sin el aprendizaje, no hay enseñanza. Para que la enseñanza dé frutos, el docente debe desarrollar muchas habilidades, no solo cognitivas, sino sociales, emocionales, de organización, análisis, entre otras muchas. Francis Mora, que es un teórico de la neuroeducación, aumenta un reto más para el maestro, y es el conocimiento del funcionamiento del cerebro. Francis Mora nos dice: enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como intentar diseñar un guante sin haber visto una mano. Y digo que es un reto adicional para el maestro, porque no solo el maestro se debe formar ya en los conocimientos teóricos, en la pedagogía y en desarrollar habilidades para que se dé un aprendizaje significativo, sino además tendría que saber psicología y neurociencia. Esto nos lleva a preguntarnos en qué momento el docente va a estar suficientemente preparado para poder lograr los retos que pone la educación actual. Ahora acerquémonos a lo que es la definición de aprendizaje. Feldman lo define como un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. Es decir, es un proceso formal o informal en el que las personas adquieren diferente tipo de información que muchas veces les es útil para su desenvolvimiento en la vida. Piaget nos dice que el aprendizaje es un proceso activo en el cual el sujeto construye nuevos conocimientos a partir de sus experiencias previas. Él explica que el aprendizaje ocurre mediante la asimilación y la acomodación de la información en función del desarrollo cognitivo del individuo. Ausubel nos dice que el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se relaciona de manera sustancial y no arbitraria con lo que el estudiante ya sabe. Para Ausubel, el conocimiento previo es el factor más importante para aprender algo nuevo de forma duradera. Cuando habla del aprendizaje significativo, nos habla de ese aprendizaje que va más allá de solamente memorizar, sino que es un aprendizaje que se usa más adelante para resolver problemas. Por último, Gardner, que es uno de los autores más destacados en cuanto a las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje, nos dice que el aprendizaje es el desarrollo de diferentes tipos de capacidades humanas según sus distintas inteligencias: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal, interpersonal, naturalista y existencial. Gardner propone que hay múltiples formas de aprender y no una única manera válida. El aprendizaje es entendido desde diversas corrientes pedagógicas. No es un concepto estático ni uniforme. Por el contrario, refleja la evolución del pensamiento educativo a lo largo del tiempo y la integración de múltiples disciplinas: psicología, pedagogía, sociología e incluso la neurociencia. Podríamos entonces definir el aprendizaje como el proceso por el cual alguien se apropia de un conocimiento, lo interioriza para usarlo en la realidad, ya sea resolviendo problemas o definiendo conceptos. El aprendizaje no solo se relaciona con la información, sino con el estado mental y emocional en el que el sujeto aprende. Esto garantiza que el aprendizaje se usa en un tiempo duradero o si va a ser un aprendizaje momentáneo. En este punto quisiera hacer una reflexión acerca de un punto fundamental dentro de lo que es el proceso de aprendizaje de los niños y los jóvenes, y es su situación emocional.
Está claro que el docente siempre tiene en cuenta las formas en las que él puede llegar mejor el conocimiento al estudiante, pero también hay que considerar los aspectos emocionales que son fundamentales para el proceso cognitivo. Y estos aspectos emocionales no solo dependen de que el profesor haga su clase amena, divertida, interesante, sino de factores a los que no tenemos acceso, o mejor dicho, sobre los que no tenemos ningún control, como son su entorno familiar y su realidad socioeconómica. Un estudiante cuyo entorno familiar es de maltrato o aquel que tiene un entorno de escasez y pobreza no va a tener la misma disposición a aprender que un estudiante que tiene las necesidades básicas satisfechas, como la alimentación, y que tiene un entorno familiar sano. Este estudiante tendrá más facilidad para estar en disposición de adquirir el conocimiento que el estudiante que tiene carencias. Esto es algo que nos tomaría muchísimo más tiempo analizar y generar un debate y incluir en esta reflexión. Nos tomaría mucho tiempo analizarla desde todos los puntos de vista, pero quisiera dejarlo como una pregunta al aire, y es si en algún momento podemos garantizar que nuestras estrategias vayan a llenar este tema en cuestión. Nos llevaría muchísimo tiempo analizarlo, tiene muchísimos puntos de vista y en el momento no disponemos del tiempo para hacerlo, pero quisiera que quedara como una reflexión, y es que no solamente en el aprendizaje influye lo que haga el docente o el ambiente que cree el docente, sino también una realidad que exige al estudiante y que va a tener una repercusión en su proceso de aprendizaje. Hasta el momento podemos decir entonces que la enseñanza y el aprendizaje van de la mano y no se puede entender el uno sin el otro. La enseñanza es necesaria para guiar el conocimiento que se quiere adquirir, y el aprendizaje, asimismo, es el resultado de ese proceso. Es posible que pueda haber aprendizaje sin enseñanza desde la autonomía del sujeto, pero no puede haber enseñanza sin aprendizaje. Ahora pasemos a la metacognición. La metacognición ahora pasemos al concepto de la metacognición. La metacognición, según un estudio del Cambridge Assessment International Education, significa lo siguiente: el prefijo meta significa acerca de la cosa en sí misma. Por ende, la metacognición es la cognición sobre la cognición, o el pensamiento sobre el propio pensamiento. Nos explica. El modelo de metacognición de Nelson y Narens es una de las teorías de regulación metacognitiva más citada en los textos de investigación y consiste en dos niveles: el nivel objeto y el nivel meta. El nivel objeto es aquel donde ocurre el proceso cognitivo o el propio pensamiento. Por ejemplo, al leer un texto, el objeto es comprender el significado del texto. Eso sería la cognición. El nivel meta es aquel donde ocurre el pensamiento sobre el pensamiento, es decir, analizar el texto y que quien lo lee entienda si se está haciendo ideas del texto o si debe volver a leer. Esto ya sería una retroalimentación y sería el proceso de metacognición. Para sintetizar, la metacognición viene a ser el proceso que hace la persona que aprende sobre lo que está aprendiendo, es decir, hacer una reflexión y pensar en de qué forma aprende y si ese aprendizaje le es útil o no. Un análisis de cómo se forma este pensamiento o el conocimiento se hace a través de las teorías y los modelos de tipos de aprendizaje. Existen muchos modelos acerca de nuestros tipos y estilos de aprendizaje que nos llevan a pensar que todos no aprendemos de la misma forma y que no hay una única manera de adquirir conocimiento, o no hay una única forma de ser una persona intelectualmente desarrollada. El modelo más popular es el de las inteligencias múltiples propuesto por Gardner. Gardner nos plantea inicialmente 7 tipos de aprendizaje o capacidades intelectuales. La primera sería la lingüística, que tiene que ver con el lenguaje; la lógico-matemática, que tiene que ver con el razonamiento abstracto; la espacial, que tiene que ver con orientarse y pensar en imágenes; la musical, que tiene que ver con la sensibilidad al ritmo y al tono;
modo, la corporal o kinestésica, que usa el cuerpo como su mayor destreza, la interpersonal y la intrapersonal. Interpersonal es entender a los demás, intrapersonal, conocernos a nosotros mismos. Tener en cuenta estos tipos de aprendizaje nos lleva a diseñar experiencias de aprendizaje más inclusivas. Un estudiante que aprende de forma más kinestésica no va a memorizar o aprender las matemáticas de forma tan sencilla como otro que tenga una inteligencia lógico-matemática. Por ende, entender estas diferencias nos haría crear una educación más equitativa para todos. Después de tener un breve acercamiento hacia estos conceptos, viene la tarea de responder las preguntas planteadas en un inicio. Primero, cómo desde mi experiencia he observado que aprenden mis estudiantes. Mis estudiantes pertenecen a el modelo Escuela Nueva, donde la zona rural son estudiantes independientes, pues están acostumbrados a este modelo que a través de guías les conlleva a ellos a descubrir el conocimiento a través de actividades. Les gusta tener el aprendizaje a través de las experiencias más sensoriales, es decir, sentir, tocar, ver, poder realizar los ejercicios de forma más vivencial. Les gusta resolver problemas en equipo. Ocasionalmente eligen trabajar solos, pero en la gran mayoría o la mayor parte del tiempo siempre están trabajando en equipo y lo disfrutan. Tienen buenas habilidades para compartir con sus compañeros, dado que el modelo los ha acostumbrado de esta forma. Les gusta mucho lo visual, lo auditivo, requieren mucho acompañamiento del docente para validar si están haciendo bien el proceso. Por lo general, en cada parte o cada momento de la guía, siempre requieren que el docente revise, les corrija, les diga si están haciendo bien, les explique muy bien qué es lo que tienen que hacer para poder llegar a las respuestas que quieren obtener. He notado que les cuesta un poco el análisis de textos muy largos o muy extensos, y las clases magistrales también les cuestan un poco, pues pierden fácilmente el interés y la concentración, dado que no están acostumbrados a este modelo, y pues también que, digamos, hoy en día es más difícil obtener la concentración de un estudiante, pues ellos también les cuesta mucho mantener la atención cuando se les está dando una clase magistral. Más bien prefieren leer y poder resolver así las incógnitas o los ejercicios prácticos que se tengan. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo se logra identificar los estilos y ritmos de aprendizaje de mis estudiantes? Diría que a través de la observación. Parece un ejercicio muy sencillo, pero no lo es. Creo que requiere de mucho tiempo y relación con los estudiantes, sea personal en el sentido de profesor-alumno, pero requiere acercamiento al estudiante, preguntarle cómo se siente con el proceso educativo, qué cosas necesita, qué le hacen falta. El año anterior apliqué un cuestionario precisamente para determinar esos estilos de aprendizaje, y algunos resultados fueron diferentes a lo que se observa en clase, fueron diferentes a lo que ellos mismos tenían en idea de qué les ayudaba a aprender o no. Sin embargo, esos cuestionarios nos pueden ayudar a darnos una idea, pero se requiere tiempo para analizar cada estudiante, analizar su proceso, comparar en las otras áreas qué se les dificulta, de pronto qué es más fácil para ellos. Pues nosotros tendemos a pensar de forma general, a los estudiantes no les gusta esto, o si les gusta esto, porque en la mayoría del tiempo están muy de acuerdo en cosas como lo que expresé al principio, pero no podemos basarnos en lo general porque estaríamos dejando de lado las particularidades, y normalmente las particularidades son de aquellos estudiantes que requieren muchísimo más acompañamiento. Para ir cerrando, diré que nos queda la tarea de tomarnos el tiempo de hacer el proceso de análisis, ya sea a través de cuestionarios, de la observación, de la investigación, con nuestros compañeros, con los mismos estudiantes, para poder garantizar que al menos tengamos una idea general de cómo aprenden nuestros estudiantes, cuáles son las fortalezas de cada uno, y así poder generar una educación más igualitaria.